Para 300. Ay, miniaturas. Ok. Edward, Stephanie y yo. 18. En un minuto comenzamos. Poner aquí. Bien. Ok, vamos a empezar. Entonces, ayer estábamos viendo la anatomía y vimos la anatomía general de la médula, ¿ok? Como estructura segmentaria y... Ahora, si nosotros vimos este cordón medular y decíamos que había 31 segmentos. Y cada uno de estos segmentos, por supuesto, podemos analizarlo desde el punto de vista de su estructura, de la arquitectura de la médula, arquitectura de sus diferentes puntos. Y aquí tenemos todavía un ejemplo de la organización básica del sistema, en el cual tenemos una cavidad central, un conducto central, que en condiciones normales ese conducto central es lo que llamamos una cavidad virtual, o sea, existe pero no tiene contenido, está reducida a su mínima expresión alrededor, pues lo que en el embrión fue la capa del manto, o sea, todos los cuerpos celulares, está organizado acá en forma de esas tres componentes, que el asta gris dorsal, el asta gris ventral y el sector del gris central, ¿ok? Que vamos a llamar aquí
vamos a introducir una nueva palabra para resumir ese gris central, y es lo que vamos a llamar que son fibras comisurales. Ahora, entramos en una definición. ¿Qué es una comisura? ¿Ok? ¿A qué me refiero cuando hablo de comisura en términos del sistema nervioso central? ¿Ok? La definición es más amplia que esto, pero aquí estamos usando pues la parte que nos concierne a nosotros. Hasta ahorita hemos visto el sistema que es simétrico, o sea, si yo parto el sistema nervioso central por la línea media, tengo dos mitades que son exactamente iguales. Ahora, si yo tuviera dos mitades exactamente iguales e independientes, básicamente tendría dos sistemas separados. Pero la mayoría de la actividad, en primer lugar, es bilateralizada. O sea, yo no trabajo, no tengo un sistema nervioso izquierdo y un sistema nervioso derecho. Tengo que hacerlos conectarse, pues muchas de las cosas involucran a ambos lados del cuerpo. Dos, veremos después que existe un mecanismo de seguridad que implica que las señales crucen la línea media y viajen por el lado contrario. Es un mecanismo de defensa. Y por lo tanto voy a tener un montón de conexiones que tienen que cruzar de un lado a otro, cruzar la línea media. Y la definición neuroanatómica de comisura se refiere a toda aquella estructura donde existe un cruce de la línea media, donde existe una comunicación o conexión entre las dos mitades del sistema. Y el sector gris central es exactamente eso, una comisura que se extiende a todo lo alto, a todo lo largo del cordón medular. Y afuera de toda esta sustancia y de todos esos cuerpos neuronales tendría la sustancia blanca medular, donde van todas las fibras, que básicamente voy a dividirlas en dos componentes: fibras ascendentes, o sea, que van de la periferia de la médula hacia arriba, hacia el sistema nervioso central, ¿ok? Es más, hacia el encéfalo, para ser más correctos. Y fibras descendentes que vienen obviamente del encéfalo para hacer sinapsis en algún lugar de la haciendo conexión entre un segmento y otro, porque acordate que hasta este momento yo he estado viendo un segmento, una tajada de médula. Los diferentes segmentos tienen que comunicarse entre sí, y esas son fibras, digamos, propias que van de un segmento al otro, mientras que las fibras ascendentes y descendentes van de un segmento hacia el encéfalo, y entonces en el encéfalo lo podemos hablar conceptualmente como lo que vamos a llamar el suprasegmento, ¿ok? Alguna estructura, un grupo de estructuras que están arriba, tanto físicamente como jerárquicamente, de la organización segmentaria. Entonces, esta estructura, si la vemos, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí bien, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, entonces tenemos acá tenemos en azul la sustancia gris en forma de H. Arriba tenemos, de hecho aquí son dos segmentos, fíjate, porque hay dos pares de raíces, mira, una raíz ventral, una raíz dorsal, tenemos un par, y abajo tenemos otro nervio espinal. O sea, ahí vamos a tener entonces 31 de estos, 31 ejemplos de estos. Y aquí tenemos un segmento, el de abajo, donde ya quitaron todas las raíces nerviosas y vemos vemos el segmento como tal. Ahora, hay un par de cosas acá. Ves que hay una serie de surcos, y estos surcos me van a servir de orientación. Mira, dorsal está para arriba de tu dibujo, ventral está hacia abajo de tu pantalla. Vas a ver que hay dos surcos en la línea media. Un surco medio anterior
y un surco medio posterior o dorsal y ventral, como querrás decirlo. Acá que es menos visible, bueno, no lo hicieron en su, es lo que llamamos el surco gracilis. Y acá otro surco que vamos a llamar el surco cuneiforme o surco posterolateral. Mira lo que sale del surco posterolateral aquí. La raíz, bueno, no sale, perdón, entra la raíz dorsal. Y ves que esa raíz dorsal no es un solo cable, sino que son varios cablecitos más delgados que se juntan acá, ¿ok? Mientras que en la cara ventral de la médula, acá, tengo otro surco acá. El surco anterolateral o ventrolateral y que por ahí salen las fibritas que se juntan para hacer el surco, digo, la raíz ventral. O sea que un grupito de cablecitos finos que entran a lo alto o a nivel de todo el segmento y que la entrada, por lo tanto, de las raíces, en particular la raíz dorsal, el sitio de entrada es una zona, no un punto, o sea, es un área. Y esta área la vamos a llamar el DRES. DRES, que en inglés viene de Dorsal Root Entry Zone, ¿ok? La zona de entrada de la raíz dorsal. ¿Vale? Ahora, esta arquitectura la vamos a ver a nivel de todos los segmentos. Ahora, concentrémonos solamente en la arquitectura de la sustancia gris. Vamos a ponerte una ahí. Dice láminas de Rexed, dice, ¿y eso qué diablos es? Primero veamos que la estructura general. Yo tengo 3 sectores acá. De aquí para acá, mira, cruzando la línea media, es lo que llamamos la comisura central. Aquí vamos a cambiar colores para que veamos en verde. El asta gris dorsal. Siempre acuérdense que para toda nuestra explicación dorsal va a estar hacia arriba de la pantalla. Y en rojo, el asta gris ventral. ¿Cabal? Pero hay una tercera asta gris. Vamos a ponerla acá. Vamos a hacerla en negro. Ocupando esta región, mira. Esto es lo que vamos a llamar el asta gris lateral. Ahora, esta asta gris lateral no está en toda la médula, solo está en los segmentos torácicos. El asta gris lateral solo lo vas a tener en los segmentos T1 hasta T12, ¿ok? Donde representa una gran parte de la sustancia gris. Ahora, esta es una representación genérica. ¿Por qué? Porque las proporciones de la médula y de las astas grises van a variar de acuerdo a qué nivel estés en, déjame borrar acá, que van a variar de acuerdo a dónde estés en la médula. Por ejemplo, agarremos un sector, agarremos C5 y voy a tratar de hacerlo proporcional. Como soy Aragán, solo voy a hacer la mitad. Mira la proporción de las astas grises. Este es el asta gris ventral. El asta gris dorsal es amplia. Acá, espérate.
es más amplia. Mira el tamaño de la médula. Ahora me voy a ir a un nivel más abajo. Torácico 9. Siguiendo la misma proporción. Y aquí voy a agregar mira ahora, están hechas a escala, ¿ok? O sea que las dos representan el mismo tamaño. Si yo fuera a poner acá, te voy a decir que más o menos esto sería 1 centímetro, ¿ok? Para escala. Mira, en primer lugar, acá, el asta gris ventral en este sector es bien pequeña, mira. En T9 es más pequeña que C5. ¿Por qué? Porque aquí tengo menos neuronas, ¿ok? El asta gris dorsal también es pequeña, pero mira el asta gris lateral, que se extiende acá, te lo voy a hacer en rojo, mira. El asta gris lateral es prominente. Y aquí hay asta gris lateral, pero aquí no. Representando el hecho de que solo está en un sector. Ahora vámonos a otro sector. Vámonos a lumbar 3. Mira ahora el asta gris ventral y la lámina motor no tan grande como en cervical. Y mira la proporción de la médula, como aquí es más grande en lumbar que en torácico y en cervical es más grande que en lumbar, porque la médula no es así, sino que tiene dos abultamientos. Un abultamiento que vamos a llamar cervical, que va del segmento C5 al segmento T1 aproximadamente, y un abultamiento lumbar que va de los segmentos L1 a S1, ¿ok? Y de S1 a S5, los últimos segmentos de los... O sea, la transición de un cilindro a un cono, y los segmentos S3 a S5 que me... El sector pélvico, principalmente la cavidad pélvica. O sea que, si te das cuenta, ahora tengo una curva, tengo mira, una curvatura en la médula. No es cilíndrica, no es un tubo sin relieves. Ok, ahora, ¿por qué C5 a T1 y por qué L1 a S1 son más grandes? ¿Por qué tengo esos abultamientos? Tiene algo que ver con los plexos. Exactamente, eso es lo que tiene que ver. La mayoría de la inervación, veámoslo así, en términos de los plexos. Vos tenés más receptores sensitivos, por ejemplo, en la palma de la mano que en todo el tronco. Tengo más receptores sensitivos y más conexiones, necesito más espacio para acomodar las conexiones. Resultado, un abultamiento. Y también tengo un montón de neuronas y de sinapsis para el control motor fino de las extremidades. Por lo tanto, también necesito un asta gris ventral más grande para acomodarla. El resultado, la médula cervical es más amplia. En el tórax, que tenés relativamente, no es que no tenés sensibilidad, sino que tu sensibilidad es más cruda. ¿Ok? Entonces, el sector sensitivo se hace más pequeño. Sector motor también, porque lo que estás controlando ahí son los músculos intercostales y demás, la musculatura de la cavidad abdominal, de
de la pared abdominal y de la espalda, que no requiere mucha precisión, es musculatura bastante cruda. Por lo tanto, el asta gris disminuye. Y el asta gris lateral, ¿qué es lo que tiene? Las neuronas para el control visceromotor, el sistema autonómico. Y ahí en la cavidad torácica y abdominal es donde tenés más control visceral, vaya. Visceral ahí sí en el sentido coloquial de tripa, ¿va? Por lo tanto, el asta gris lateral está presente ahí porque ahí van esas neuronas. Entonces, lo que te indica es que aquí la arquitectura de la médula es reflejo de qué se está conectando con ella. Y efectivamente, si ahorita ya viste el plexo lumbar y el plexo lumbar sale entre C4 a veces, generalmente C5, y T1 a veces T2. De hecho, hay un poquito de variedad, conste. Porque braquial. Y abajo el plexo lumbar sale desde L1 hasta S1, a veces tiene una fibra de S2, ¿ok? Con cierta variedad, o sea, mira, existe algo que llamamos, yo no sé si lo explicaron en anatomía general, que el plexo no siempre es igual en todas las personas. Sí, de hecho hay que ver que tiene una variación ahí. Cuando el plexo tiene un componente de C4 grande y no hay componente de T2, a veces el componente de T1 incluso es bien pequeño, es lo que llamamos un plexo prefijo. ¿Ok? Cuando el plexo braquial no tiene una entrada de C4 y la primera entrada es C5, siempre va a tener una entrada de T1, de T2, ¿ok? Y la entrada de T1 va a ser grande. Eso se llama un plexo postfijo, ¿ok? Es más, en algunos casos, porque como esto es hasta no aleatorio, pero no es matemático, vos pudieras tener un plexo prefijo del lado izquierdo y un plexo posfijo del lado derecho. Lo he visto, vaya, lo he visto pasar. No importa, eso es un poco de la asimetría natural que tenemos todos, ¿ok? Eso es de interés cuando estás reparando un plexo, ¿ok? Cuando estás diciendo, mira, o cuando tenés más raro alguna lesión que te afecta a las raíces nerviosas en los extremos T1 y T2 y de repente, mira, este es un plexo prefijo y yo debo conservar en lo posible la raíz de C4, pero a veces dicen, no, mira, es un plexo prefijo y no pasa gran cosa si hay que llevársela en el transcurso de algún procedimiento, ¿okay? Tiene importancia en el sentido de que es sacrificable, que no a veces en un plexo, aunque en general obviamente no cortas nada. Y vos me vas a preguntar que por qué existe eso. Mira, gran parte de las conexiones aquí en el sistema nervioso central y del sistema vascular que sigue la misma regla, se derivan del hecho de que en un embrión básicamente eso es una red más o menos igual, pero las señales que tienden a ser más frecuentes o en los vasos sanguíneos, los carriles por donde hay más flujo tienden a desarrollarse más a expensas de otros. O sea, lo que yo llamo la regla de la carretera. ¿Ok? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué una carretera va por el lugar donde va? ¿O cómo es que apareció, que se le ocurrió a alguien que ahí fuera un camino? No. Porque es mucho más viable. Ok, porque es mucho más viable. Veámoslo así. Vamos a irnos, para ponerte un ejemplo clásico, vamos a irnos a Italia. Estamos en la prehistoria, del año 5000 antes de Cristo, y en algún lugar de Italia viene un aldeano y dice, bueno, tenía que ir de una aldea a la siguiente. Y dice, bueno, agarra y empieza a buscar camino. No hay camino, empieza a hacer su camino así de campo travieso, y lógico, como vos decís, se va a tratar más bonito para caminar, regresa por el mismo camino. Si tiene que, suponete que hace ese viaje todos los días porque va a vender sus productos ahí a la otra aldea, con el tiempo ese camino va con al ir aplastando el zacate va haciendo un senderito, va haciendo un trillito. Bueno, después viene otra persona y dice, voy a la misma aldea, el mismo camino, la misma aldea, me voy a ir por aquí por el senderito que ya dejó ¿va? Como va caminando más gente, aquello se va haciendo un caminito de esos de tierra
pero cada vez más ancho porque pasa más gente. ¿Mm? Entonces, con el tiempo, eso ya se hizo con la calle para llegar a la aldea del lado. ¿No? Ahora resulta que esa aldeíta de donde venía el campesino creció y creció. ¿Has oído hablar de un lugar que se llama Roma? ¿Ok? Ahora, tenían los romanos y en algún momento, y el otro lugar que a donde iba el campesino, bueno, en aquel tiempo era una aldea y ahora es, qué sé yo, me van a matar los italianos por pasarme en su geografía, pero digamos que es Florencia. Yo no sé cómo se llega de Roma a Florencia, Conce, pero sí sé que está un poco al norte. Entonces aquello ya era un camino y todo el mundo, bueno, iban carretas, iban caballos. Vienen los romanos y dicen, bueno, vamos a inventar la primera carretera pavimentada, ¿va? Los romanos inventaron eso. Entonces empezaron y dicen, bueno, ahora en vez de hacer un caminito de tierra, vienen, abren ahí, empiezan a empedrar, empiezan a poner adoquines ahí, ahora ya tenían la primera carretera, ¿va? Pero iba por el mismo lugar que era el original caminito de aquel campesino que hacía 1000 años había agarrado ahí, porque era lógicamente por donde va toda la gente, ¿ok? ¿Ya? O sea que solamente fuiste ampliando el canal. Mientras más circula ahí, más. Ahora, vos vas a Italia y vas de Roma a Florencia, ¿no? Entonces te conseguís algo para desplazarte de Roma a Florencia. ¿Qué vas a escoger, Fernanda, para ir de Roma a Florencia? ¿En qué vas a ir? Por tierra, se entiende. ¿Cómo dice Héctor, perdón? Vas de Roma a Florencia. ¿En qué vas a viajar? Uno, treno. Ay. Yo iría en moto. Bueno, en una moto. Está bien. Una Vespa dice, qué bola de aburridos son ustedes, están en Italia. Se va a ir a pie, doctor. No, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Pero eso es muy caro. No. Ok, ahí ya estamos hablando. Alfa clásico, ¿va? Alfa clásico. Un Alfa Sud, un Giulietta Spider, que son una belleza de carritos de los años 60, ¿va? Sí, está bien. Y no te digo un Ferrari moderno, podías agarrar uno clásico también, vaya, un Dino, un 248 Daytona Spider, Testarossa. Ok, eso ya está entrando en los clásicos ahora. No, los Ferraris de los 60 son los que me encantan a mí. El 250 de los años 60 con una trompota grande y el motor adelante. No, el Testarossa sí me gusta. Los buenos Ferraris. Casi no hay ninguno malo, pero esos no sé, es la clase de carro. O un Maserati de los 60, de esos de escape. Lo más divertido es que no tenía ni para comprarme la tuerca usada en ese momento y por supuesto no tengo para comprarme un Maserati, ¿verdad? Pero es otro nivel. O sea, no sabes lo que es un carro de verdad hasta que no probas esos, ¿ok? Mira, no es tanto lo potente, porque hay carros más potentes, no es tanto lo rápido, sino la calidad del bicho. O sea, el que probé de todo el interior era de cuero blanco. Pero mira, decís, asiento de cuero, no tiene nada de raro. Pero fíjate que es la primera vez que yo veía algo así, un timón de cuero, que eso tiene que tener una costura. Pero no sé cómo hacen, porque yo buscaba la costura en el timón y no la sentís. O sea, sentís como que es una sola pieza. O sea, la calidad del trabajo, que vos no sentís una parte áspera hasta la vena de la veta del cuero que se molesta en que quede igual para que vos no veas dónde termina una pieza y dónde empieza otra. Qué belleza, ¿va? Obviamente que lo manejas con mucho cuidado porque te dice el vendedor, no, si quiere pruébelo, pero vos decís, no, viene algún baboso y termina rayando un carro de $100,000 cuando no tenés ni
portavasos, mejor lo manejas con cuidado, si no, ya supiera. ¿No? Ok, ahora vas en tu Ferrari por una super autopista, esas que tienen los italianos. ¿Y sabes dónde está la autopista? Al lado del camino de los romanos. No lo hicieron sobre él, porque claro, aquello es un sitio arqueológico, ¿vale? Es parte del patrimonio, pero está por el mismo camino, implicándote que sigue siendo la ruta más fácil. Entonces, con los nervios y los plexos, básicamente era el camino, sigue una regla más básica, una fibra nerviosa, o sea que yo no sé si lo expliqué en el video, siempre va a recorrer la ruta más corta entre el receptor y la entrada a la médula, porque cada centímetro que vos le agregues a esa fibra nerviosa aumentas el gasto de energía y aumentas la demora en la conducción nerviosa. Por lo tanto, toda fibra nerviosa va a seguir el camino más corto. ¿Okay? La zona de entrada. Ahora, ya que hablamos de la zona de entrada, veamos esas láminas de colores que te puse en una ilustración. Déjame ver dónde está. Aquí. Ahora, ahí dice láminas de Rexel. Y ves que eso implica que la sustancia gris en la médula está organizada en esta serie de láminas. Se llaman de Rexel porque quien las descubrió fue quien las categorizó fue un sueco, neurocientífico sueco que se llamaba Bror Rexel. ¿Okay? Famoso, creo que fue uno de los ganadores del Nobel de Medicina no me recuerdo en qué año, precisamente por su contribución a la neuroanatomía, y él empezó su estudio, conste, vamos a aclarar, su primer estudio era en gatos. Y en gatos encontró que la arquitectura, o sea, que la disposición de las conexiones y de las neuronas en el asta gris de la médula sigue una organización en capas que él definió, entonces 10 láminas diferentes, ¿okay? En base a su histología y en base a ver qué era lo que entraba allí. ¿Okay? Entonces, estas laminaciones me representan el hecho de que hay una estratificación ahí y que de hecho es la representación visible de la ley de Bell-Magendie. Ahora veamos cómo está organizado este asunto según Rex. Espérate, ¿qué tengo acá? Este ya no me interesa. Espérate. Esta no me interesa por ahorita. ¿Qué dice? ¿Dónde está el? Ok. Producción, cierra este. Ok, vámonos acá. Entonces, tengo 10 láminas. Entonces, aquí, como de costumbre, decíamos, hasta aquí es dorsal. Vamos a ver qué son las láminas. Déjame agarrar. Ya sé qué voy a hacer. Espérame. Permitidme, tengo una manera mejor de hacerlo para que lo veamos. Vámonos acá. Borremos esto. Tranquilo, no. Ok. Déjame ver ahí. Ahora espera. Voy a reducir esto un poco. Ahí. Ok, ahora sí, para poder dibujar. Entonces, decíamos, para acá es dorsal. Entonces, aquí vienen las fibras sensitivas, ¿ok? Del ganglio sensitivo de la raíz dorsal que te voy a pintar acá y está entrando. Entonces vamos a organizar las láminas. La lámina 1 es lo que vamos a llamar el DRES. El
acá, las neuronas sensitivas primarias, están entrando y se están distribuyendo en la lámina 1. Ahí van a pasar, se van a dividir de dos maneras. Algunas de las fibras, ¿sí? Algunas de las fibras se van a desplazar 2 a 3 segmentos en sentido vertical, o sea, arriba, hacia arriba o hacia abajo. O sea, tenés fibras, por ejemplo, que ponele que este es C7. Y entonces unas fibras van a ir C6, C5, otras van a ir T1, T2. Están haciendo las conexiones para integrar reflejos que son multisegmentarios. Acordate que te dije que tu reflejo típico podía integrarse en el mismo segmento donde entró, pero puede desplazarse y conectar varios segmentos a la vez. Entonces, estas fibras que están subiendo y bajando tienen un nombre, se llama el tracto de Lissauer. ¿Ok? Se llaman fibras o tracto de Lissauer y representan las fibras que conectan los diferentes segmentos. Ahora, las que no forman el tracto de Lissauer se van a partir y de estas fibras, 2/3 de las fibras se van en dirección medial, mientras que 1/3 de las fibras se van en dirección lateral. ¿Vale? Ahora, empecemos a ver qué pasa. La segunda lámina, la lámina 2, recibe una parte de estas fibras que se fueron en dirección lateral. Y la lámina 2 recibe un nombre. Resulta que quien la descubrió fue un anatomista, mucho antes de Rex, la describió macroscópicamente porque estas células, en particular acá, no son tan opacas como las otras y esa parte se mira como transparentosa. Bueno, resulta que este señor, este anatomista, se llamaba Rolando, ¿ok? Francesco Rolando. Rolando tenía una novia, ¿ok? Una novia que era un poquito gordita. Entonces, él decidió, dice, honrar a su novia poniéndole su nombre a la estructura que había descubierto. Y entonces la lámina 2 la llamó la sustancia gelatinosa de Rolando, en honor a su novia que era un poquito gordita, como te dije, ¿va? Se fija, doctor, qué bárbaro. Yo no sé si será cierto o no, pero bueno, esa es mi historia y la voy a mantener, ¿ok? Está bueno. Ahora, ¿cómo se llama? No sé si siguió siendo la novia Rolando después de eso, pero ahora, las señales que están entrando a la lámina 2, principalmente lo que vamos a tener ahí es un sistema donde están entrando las señales nociceptivas, o sea, la señal de dolor. Ahora mira lo que hay ahí. Vamos a hacerte un esquema. Te voy a poner aquí en la lámina 1. La lámina 1 es, decíamos, espérate. Voy a cambiar un poquito la pluma. Vamos. Lámina 1 es el DRES. Ahora, aquí te voy a poner en rojo una fibra de dolor que viene y está entrando al 3. Cae a la lámina 2. Ok. Dolor. Por la misma zona hay una fibra de lo que vamos a llamar tacto, o sea, mecanoreceptora. Vamos a ponerla aquí entre comillas tacto, porque puede venir acá y esta fibra va para las láminas. Por ejemplo, esta va para la lámina 3 o para la lámina 4, etcétera. O la lámina 5, 3, 4, 5, 6. Va para acá. Pero esta fibra que termina acá tira una colateral para la lámina 2. Aquí, en la lámina 2, va a haber una neurona que vamos a poner en anaranjado.
tiene una tercera colateral que te voy a explicar qué hace. Y esta neurona que está en anaranjado termina en la lámina 5 y 6 para hacer conexión con otra neurona que aquí te voy a poner en negro, que es la neurona de tracto que transmite el dolor hacia el encéfalo, al tálamo. Fíjate bien, esta neurona anaranjada es lo que vamos a llamar la compuerta. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Una señal de dolor excita a la neurona de compuerta y la neurona de compuerta, que es excitada, transmite señal hacia la neurona de tracto, excita la neurona de tracto y envía una señal de dolor al tálamo, ¿ok? Está dando vía, mira, o sea que la vía del dolor entra por la lámina 1, hace una sinapsis en la lámina 2 y luego viaja para la lámina 5 y 6, ¿ok? Ahora, vamos a poner a Fernanda en una situación dolorosa. Fernanda, te levantas a las 2 de la mañana por un vaso de agua, ¿ya? No encendes la luz y en el camino está, no sé, la pata de la mesa o la pata de la cama y le das un macanazo, contra la pata de la cama con tu dedo gordo. Sucede a veces. Ok. ¿Cuál es tu reacción natural? Se me sale una palabrota y después me empieza el dolor. Ok. Pero ¿cuál es tu reacción para quitarte el dolor? La primera reacción instintiva. Sobar. Ok. Ahora mira qué es lo que está pasando. La fibra de tacto tiene una colateral, ¿va? Esa colateral inhibe a la neurona de compuerta y hace lo que llamamos inhibición competitiva, ¿ok? Inhibición competitiva porque la señal de dolor viaja, decíamos, ¿a qué? A 30 metros por segundo, máximo, ¿va? No. De 12 a 30. Viaja a 30 metros por segundo, pero las señales de tacto, cuando te estás sobando, viajan de 60 a 80 metros por segundo, o sea, viajan mucho más rápido. ¿Cuál señal va a llegar antes? Perdón, no escuché la pregunta. Tengo dos señales viajando por dos fibras. Esta es una señal de dolor y viaja a 30 metros por segundo. Esta otra es una señal de tacto y viaja a 80 metros por segundo. Entonces primero llegaría la señal. La señal de tacto. Ahora es lo que habla de inhibición competitiva. Con respecto a la intensidad, espérate, ¿no? De dolor en el dedito, eso no interesa ahorita. No interesa ahorita. Los mecanismos de modulación del dolor, de hecho, van a regresar para torturarlos el otro semestre. Ahorita solamente veamos el mecanismo básico. Suponete que yo quiero llamar a Yossi y vos también, Fernanda. Al mismo tiempo agarramos el teléfono, empezamos a marcar y yo soy más rápido con mi dedo y logro que mi llamada entre, qué sé yo, medio segundo antes conecte con el teléfono de Yossi. Te mandó a llamada en espera, ¿correcto? O te sale ocupado, no sea que sea. Eso es inhibición competitiva. La señal más rápida llega primero. Por lo tanto, como la señal de tacto llega primero a la neurona de compuerta, ocupa la línea y bloquea la transmisión de dolor. ¿Ya? Parcialmente, se entiende. Me pregunta César, la intensidad del dolor. Depende, acuérdate que por eso se llama competitiva, estás compitiendo por la línea. Si la señal de dolor es suficientemente intensa, el sobarte va a disminuir siempre, pero no la vas a inhibir del todo.
¿Mm? Porque siempre la señal más fuerte va a lograr pasar. ¿Mm? Depende de la intensidad de señal del dolor. Ese es un mecanismo, inhibición competitiva. Ahora, hay otro mecanismo. Bueno, después de que te sobaste y que dijiste unas cuantas cosas, vaya, en todos los idiomas que sos capaz de decir, ¿ok? Y yo por lo menos, una de mis habilidades es que puedo decir malas palabras por lo menos en 6 idiomas diferentes. ¿Mm? Ok. Bueno, una vez que dejaste de decir malas palabras, la inflamación del porrazo en el dedo va a estar ahí todavía. Sin embargo, después de un par de minutos ya no lo sentís. ¿Ok? Porque tengo una tercera colateral. Esa tercera colateral que está acá va a recibir una neurona. Vamos a poner esta otra neurona y la vamos a poner en verde. Esta neurona viene descendiendo desde un sector de la formación reticular que se llama los núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE, que en particular esta neurona produce un neurotransmisor que se llama beta endorfina. Es un péptido. Y es un inhibidor súper potente de la transmisión de dolor. ¿Ok? De hecho, ese es el analgésico más potente que existe. Tu beta endorfina, o sea, tu beta endorfina aquí se va a unir a un receptor que se llama un receptor kappa. Para beta endorfina que está en esta neurona y bloquea completamente la transmisión del dolor. O sea que yo puedo mandar una señal desde el encéfalo para parar completamente la transmisión del dolor. Esto se llama neuromodulación descendente. Fíjate que tengo 2 maneras de parar el dolor entonces. Una es inhibición competitiva y la otra es inhibición descendente. ¿Ok? Y las neuronas del dolor, por cierto, esta neurona anaranjada, su neurotransmisor por definición es otro péptido que se llama sustancia P. ¿Ok? Sustancia P, P de pain, por supuesto. ¿Ok? Representando entonces que la lámina 2 me está dando un mecanismo de bloqueo o de regulación de la actividad dolorosa. ¿Ok? Esa es la función principal de la sustancia de Rolando, es ese punto de convergencia en donde vos estás retransmitiendo la señal nociceptiva, pero a la vez también tenés un mecanismo para bloquearla o modificarla. ¿Ok? Ahora, vámonos a la lámina 3. Vamos en orden, ¿va? Voy a quitar acá. La lámina 3. Vamos de vuelta a nuestro que dice acá. La 3. Representa la entrada de las fibras que están viniendo de los 2/3 de las fibras que están. Espérate. Ahí. De las fibras que están entrando y desplazándose hacia medial. Y la lámina 3 me va a manejar entonces aquí las señales que van que vienen de los receptores para manejar 3 modalidades sensitivas: tacto epicrítico o discriminativo, la sensibilidad vibratoria y la propiocepción consciente. Fíjate, porque vamos a tener varias variedades de la propiocepción. En este caso hablo de la sensibilidad propioceptiva consciente, la información que va a tu conciencia de la dirección, posición y situación de tus partes corporales. Y esta lámina 3 va a tener neuronas que reciben
esta señal la procesan y la envían acá hacia los tractos que están aquí mediales a ella, hacia el cordón dorsal. ¿Vale? Sigamos, pues. Entonces, tacto, lámina 3, tacto epicrítico, vibración, propiocepción consciente. Si te das cuenta aquí, la sensibilidad de lo que llamaríamos tacto o la sensibilidad cutánea, la estás desarmando en una serie de componentes, ¿ok? Pero no termina acá. O sea, eso es solo parte de la sensibilidad. Y ves que es un sistema independiente. Dame un minuto. Voy a hacer una pausa para que sigamos con las demás láminas. Ok, bueno, estamos de vuelta. Vamos ahora con la lámina 4. La lámina 4 está recibiendo la otra parte de estas señales que se fueron hacia el lateral, mira. La lámina 4 va a manejar ahora las modalidades un poco más crudas de la sensibilidad. Es lo que vamos a llamar la detección de presión en contacto, o aquí lo vamos a llamar tacto protopático. Y las señales que entran y se procesan en la lámina 4 se van a ir hacia los tractos que están en el cordón lateral, que veremos después, y hacia acá, hacia el cordón ventral. No estoy viendo la pizarra, no me pongan punto de chat ahorita porque no lo veo. ¿Qué me querían decir? Nada más le decía que le tocaban una de las más feas prácticamente. O sea que de parte de esa lámina la detección de la modalidad de presión y contacto, o lo protopático, y la sensibilidad térmica no es como que sean cualquier cosa, es decir, en escalas de dolores y todo eso es considerable un daño en esa lámina y demás, por así decirlo. Aquí no estamos hablando de dolor para nada. No confundas las dos cosas. Aquí estamos hablando presión, contacto y temperatura nada más. ¿Okay? Entonces, precisamente no vamos a hablar de dolor, sino únicamente eso. Pues si solo estoy mencionando esas dos, son esas dos. Perfecto. Ahora, sigamos acá. Vamos a limpiar un poquito. O sea, te voy a limpiar un poquito para que se mire mejor. Para que mire mejor, porque se está volviendo un relajo el dibujo. Vamos a ver, lo voy a poner acá. DRES, sustancia gelatinosa de Rolando, ¿ok? O sea, modulación. Tacto epicrítico.
propiocepción consciente, y vibración. 4, tacto, protopático, temperatura. Las láminas 5 y 6, aquí la vamos a considerar como una sola, 5 pleca 6. Tacto protopático y temperatura en unas 5 y 6. Aquí anatómicamente son separadas. Acordate que lo que te dije que Rex se hizo su estudio en gatos. Y en gatos sí hay una diferenciación bien clara entre una y la otra. En la médula humana es bien difícil separarlas. Se parecen demasiado histológicamente como para poder hacer una separación y básicamente reciben las mismas conexiones. Las neuronas que pasaban, mira, de la lámina 1 a la lámina 2 y de la lámina 2 se iban a distribuir, a repartir entre 5 y 6. O sea que estas láminas 5 y 6 maneja principalmente dolor somático, mientras que la lámina 6 maneja dolor principalmente de tipo visceral. ¿Ok? Y las señales de la lámina 5 y 6 van a los mismos sitios que la lámina 4, o sea, hacia lateral y hacia ventral. De ahí tenemos la lámina 7 y vamos a cambiar color para ir mostrando los cambios en las cosas. La lámina 7 me maneja la sensibilidad visceral. Acuérdense que visceral no se refiere sencillamente a la víscera, sino que hablamos visceral en el sentido de no consciente. Y en particular, en la lámina 7 hay un grupo de neuronas que te voy a mostrar acá. Este grupo de neuronas que te marqué aquí, mira, en la parte alta y medial de la lámina 7, es lo que llamamos la columna de Clark. La columna de Clark me va a manejar la propiocepción. No consciente. La propiocepción no consciente. Ahora, ¿por qué la propiocepción y control del tono muscular? En particular está el mecanismo de tallo. No son conscientes. O sea, yo puedo ajustar el movimiento con el cerebelo sin necesidad de que la conciencia intervenga. ¿Okay? Mis reflejos de control de la postura no dependen de que la corteza ¿ok? Pero tienen que ser alimentados con la información del estado del sistema motor. Y ese estado del sistema motor va a entrar a la lámina 7 y de la lámina 7 ser relevado principalmente al cerebelo por una vía independiente. Fíjate que aquí te estás dando cuenta de una cosa. Los diferentes sistemas sensitivos, los diferentes componentes sensitivos, cada cual va por su propia ruta. ¿Ok? Y aunque vos vas a decir, bueno, sí, a veces tengo pérdida combinada de las modalidades sensitivas, porque al fin y al cabo es un pedacito así, y una lesión puede abarcar más de uno, pero pueden fallar en forma independiente y de hecho, la propiocepción consciente que va a la lámina 3 sirve como un suplemento, como un accesorio para ayudar a la información esta que viene de la lámina 7. Vamos a ver que en el cerebelo también
se puede auxiliar de la información consciente, pero el control de la postura no necesita a la conciencia. ¿Ok? Luego, tenemos esta lámina y aquí vamos a aclarar una cosa, porque es la lámina 8, que aquí la hicieron en celeste. Ahí lo tenés en algún sector X, pero la lámina 8 muchas veces abarca así, mira, todo este sector. Entonces vamos a poner en azul la lámina 8, que tiene dos cosas. Una es el control visceromotor. En el sentido, por ejemplo, literalmente del control de las vísceras. Pero la lámina 8 también tiene las neuronas motoras gamma, que sirven para el ajuste del tono muscular. Tono y fuerza muscular. ¿Ok? Mientras que por último, se fragmenta. La voy a hacer en negro. ¿Ok? Aquí tenemos, perdón, la lámina 9. Aquí está fragmentada. En la región cervical la lámina 9 es así, es continua. ¿Ok? Aquí la tenemos como grupos de neuronas. Probablemente estamos ya en el entronque del tórax. Y la lámina 9 me controla la musculatura voluntaria. Voluntaria. ¿Ok? O sea que, mientras que la lámina 10, que es la última en ver, acá, la lámina 10 es, acá, decíamos la comisura central. ¿Ok? Si te das cuenta de algo ahí, veamos dos cosas. Vamos a poner acá el mismo dibujo. Y vamos a ver un par de... Y el asta gris lateral en el sector torácico está a mitad de mitad. Mitad está en la lámina 7. Y mitad está en la lámina 8. Voy a usar los mismos colores para... Mira. El asta... mitad de lámina 7. Siempre. 2. Veamos qué tiene que ver esto con la ley de Bell-Magendie. Según la ley de Bell-Magendie, ¿qué te dice? A ver, César, ¿qué dice la ley de Bell-Magendie? Si no mal estoy, era de que las raíces nerviosas, las anteriores contienen más que todo fibras motoras y las posteriores sensoriales. Bueno, número 1. No se dice anterior y posterior. Vas a decir dorsal y ventral. Si me decís anterior y posterior, te bajo un punto en el examen. Número 2. No es que contienen primariamente, contienen exclusivamente. Ahora, eso es correcto, completamente correcto con respecto a las raíces. Y la disposición de las capas y los cuerpos neuronales, ¿qué te dicen? La ley de Bell-Magendie completa.
Que las ventrales se van a convertir en placa basal. Ajá. Y el otro sería las estructuras dorsales serían en placa alar. Ok, quiere decir que tiene que haber una frontera entre dorsal y ventral para decir de aquí para arriba, de aquí para dorsal es la placa alar, de aquí para abajo es la placa basal. ¿Ok? Placa alar y la placa basal. ¿Dónde está la frontera? ¿Cómo se llama la frontera? El surco. Surco limitante. El surco limitante. El surco limitante es una característica definitoria que tiene que estar en la cavidad central. Entonces aquí está el surco limitante, mira. Ahí de hecho te hicieron una cavidad central enorme. Vamos a poner aquí el surco limitante. Quiere decir que todo lo que esté dorsal para acá va a ser una estructura sensitiva y para acá una estructura motor, en el sentido amplio de sensitivo y motor. Bueno. Mira dónde te puse aquí la frontera. Ahora veamos acá. Láminas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son sensitivas, ¿correcto? Procesan componentes de la sensibilidad. Y todos esos componentes son somáticos, ¿correcto? Temperatura, tacto, vibración, propiocepción consciente. Todos son somáticos, todos proyectan a la conciencia, ¿correcto? Entonces quiere decir que esto es somato sensitivo. Entonces las de abajo serían, ¿cómo es que se dice? Visceral. Ok, ya vamos a ver. La lámina 7, ¿qué es lo que está procesando? Sensibilidad visceral. Quiere decir que esta lámina es víscero sensitivo. ¿Correcto? Sensibilidad visceral. La lámina 8, ¿qué dijimos que era? Víscero motor, ¿va? Vamos a poner aquí la lámina 8 para hacerlo más claro. Víscero motor. Y la lámina 9, control de la musculatura voluntaria es motor, ¿va? Y la musculatura voluntaria por definición es somática, es somato motor. Fíjate. ¿Ya te diste cuenta? Mira cómo estamos. Todo lo que está para arriba de esta frontera entre las láminas 7 y 8 es sensitivo. Y todo lo que está para abajo, hacia ventral, es motor. O sea que la ley de Bellman-Endi está claramente. Y las funciones somáticas quedaron hacia los extremos. O sea que aquí hay un orden bien definido de cómo se estratificaron las neuronas. Somático en la periferia, visceral pegado al surco limitante o a la línea de demarcación. Y además sensitivo hacia dorsal, motor hacia ventral. O sea, no hay ninguna excepción, ningún escape a la regla. O sea que la ley de Bellman-Endi está demostrada ahí. ¿Ya? Sí. Ok. Ahora, quiere decir que acá estamos cayendo en la idea de que nuestra asta gris ventral está organizada desde el punto de vista neuronal. Ahora, los tractos de fibras, o sea, la sustancia blanca y todas las fibras que la rodean, van a tener que tener algún tipo de organización similar. ¿Cómo? Primero veamos cómo está organizado en general antes de meternos a el concepto de las fibras en sí. O sea, tenemos tres, ¿cómo se llama? Vamos a poner, les voy a mandar esto para borrarlo, pero después. Ahora veamos qué es lo que hay acá. No. Perdón. Qué chiquito, pero lo vamos a ampliar, tranquilos. Esta ilustración que está en su campo virtual, para mañana. O
Ocupo que tengan esa ilustración de preferencia impresa, o sea, físicamente o en la pantalla, porque esa numeración nos vamos a referir a ella cuando estemos hablando de la organización de la médula. Y hay 2 documentos en el campus virtual para aquellos que todavía no lo tienen, para que los lean y los descarguen antes de mañana. ¿Ok? Ahora, vámonos acá. Ya vimos todas las estructuras que están en la H, pero vemos que acá, vamos a marcar unas cosas. Aquí tenemos los surcos medios anteriores, aquí tenemos la salida de la raíz sensitiva y aquí tenemos la salida de la raíz motora. ¿Ok? A cada lado. ¿Cabal? Ahora, las fibras que están en la periferia de esta famosa H, las podemos organizar en 3 grupos de fibras. El primer grupo va a estar, espérate, voy a ponerle más grueso. Va a estar acá, entre la línea media dorsal y la salida de la raíz sensitiva. Este cordón es el cordón dorsal. Luego tengo otro cordón acá de fibras entre la línea media ventral y la salida de la raíz motora. Mira todo este grupo de fibras, lo que vamos a llamar cordón ventral. Y acá este gran bloque de fibras que está entre la emergencia de las 2 raíces es lo que vamos a llamar cordón lateral. Cada uno de estos cordones originalmente en los primeros sistemas tubulares, todas las fibras estaban aquí en el cordón ventral. ¿Okay? Aquí no había gran cosa. No había cosa que valiera la pena. Y las fibras estaban en el cordón ventral. O sea que estas fibras del cordón ventral, en primer lugar, tenían una característica en común. Son en principio o en general conectadas con una serie de arcos reflejos. Son los brazos aferentes y eferentes de un montón de arcos reflejos que estaban relacionados con las funciones motoras más primitivas en general, o sea, el mantenimiento de la postura. Ya hablamos en filogenia que cuando pasaste particularmente a los animales que se desplazaban en tierra, tenías que establecer una serie de reflejos. Los reflejos de marcha, los reflejos de enderezamiento y de lo que en aquel tiempo era el equilibrio, vaya. Básicamente solo refería a mantener la postura vertical y los reflejos antigravitatorios. ¿Ok? Estos reflejos necesitan, por supuesto, un brazo aferente para recibir información del estado de las extremidades y de los diferentes sensores y un arco eferente para controlar la musculatura. A todo esto, todavía estos arcos y todas estas conexiones no son conscientes plenamente. ¿Por qué no son conscientes? Porque es muy difícil de decir que un anfibio o algo parecido pudiera tener algo parecido a una conciencia como tal. Su corteza es un rudimento todavía. O sea, no tienen el brain power necesario para tener conciencia, pero ya tienen necesidad de estos arcos reflejos y estos se ubicaron, y estas conexiones se ubicaron en la porción ventral de la médula. No solo eso, sino que además estos todavía trabajaban bajo un modelo bien primitivo de conexión en el cual trabajan ipsilateral. ¿Qué quiere decir ipsilateral? Hacia ambos lados. Que están en el mismo lado. Están en el mismo. Ipsos en latín quiere decir en el mismo lado. Quiere decir que las señales viajaban por el lado izquierdo de la médula, al lado izquierdo del tallo y controlaban la musculatura del lado izquierdo. O sea, no había cruce de la línea media todavía. Ahora, eso desde el punto de vista defensivo es una mala idea porque una lesión medular te paraliza el mismo lado del cuerpo, te hace bien vulnerable. ¿Ok? No es la mejor solución en términos de respuesta a la lesión. Ahora, el problema es que con estos arcos reflejos vos controlas muy poco. Y la sensibilidad que ya existía era una sensibilidad esencialmente protopática y sensibilidad dolorosa, porque obviamente todas las especies la tienen.
pero no es mucha la información que transportaba, o sea, una información bien cruda, bien poco refinada. Ahora, permiso. Nada importante. Bueno, ahora, con esta, ¿cómo se llama? Con estas modalidades, cuando empezó a desarrollarse el sistema nervioso central, pasemos, como decíamos, de la etapa del pez, del celacanto o del anfibio, y ahora tenés una especie más sofisticada. ¿Qué te parece un tiranosaurio? Ahora, un tiranosaurio necesita un control motor más fino, ¿no? Al fin y al cabo, estás balanceando algo del tamaño de un bus escolar sobre sus dos patas traseras. O sea que necesitas más control. Y la sensibilidad también mejoró en términos de que era capaz de tener más refinamiento no solamente en su actividad motora, sino también en la capacidad de sentir cosas como temperatura, refinar el sentido del tacto, etc. Resultado, ya las vías en el cordón ventral ya no eran suficientes, no tenía la capacidad para transportar. Entonces, el desarrollo de las estructuras del cordón lateral y los tractos en el cordón lateral, ahora más sofisticados, tenías modalidades sensitivas y motoras general va en algún punto a cruzar la línea media, o sea que tienen que atravesar en algún punto la comisura y viajar por el lado contrario, entrar por acá, viajar por el lado contrario de la médula, porque así evitas que lesiones localizadas acá te paralizaran o te afectaran la sensibilidad de medio cuerpo, del mismo medio cuerpo. O sea que los tractos del cordón lateral empezaron a trabajar cruzados. Y que mira la diferencia entre estos tractitos chiquitos y estos grandes, implicando que aquí hay más fibras, hay un refinamiento, porque más fibras implica más control o sensibilidad más fina. ¿Cabal? Ok. Por último, entremos en la etapa de nuestros amigos, los mamíferos. Vamos a borrar acá. Ahora, la primitiva sensibilidad y el primitivo control motor que te pudiera funcionar para un tiranosaurio, definitivamente no te puede funcionar, por ejemplo, para un primate. Imagínate tu tatara ancestro colgado de la rama de un árbol y balanceándose a la siguiente. Necesita un control mucho más fino, de la posición de la extremidad, porque si no agarra la rama, es un viaje de 30 metros para abajo, y un platanazo ahí abajo en el piso. 2. La sensibilidad fina era necesario porque tus ancestros, mamíferos, primates en particular, estaban aprendiendo a utilizar una herramienta. Y yo no puedo manejar una herramienta si no tengo la sensibilidad para saber qué estoy haciendo con ella. Lo mismo para el control motor. De nada me serviría tener dedos torpes si quiero manipular cosas pequeñas o delicadas. Resultado, necesitaba, en particular en este caso, la sensibilidad necesaria para discriminar cosas como textura, forma, vibración. Y aquí es donde entró el cordón dorsal. El cordón dorsal, que es casi exclusivamente sensitivo. Hay unas excepciones, pero de hecho no voy a tratar con la excepción acá. ¿Ok? Ocupando un montón de espacio para llevar un montón de información por minuto. Y que otra vez volvía al sistema ipsilateral porque aquí manejas tanta información por minuto que vos querés quitar todos los obstáculos posibles para transmitir rápido. Y pusiste las comisuras y
El cruce de la línea media lo pusiste en el tallo, ¿ok? Por razones de velocidad. Y vas a enviar señales ahora, otra vez ipsilaterales dentro de la médula y cruzarlas allá arriba donde es más expeditivo hacerlo, y tenés un cordón puramente sensitivo, pero rápido y con una capacidad para mover un ancho de banda mucho más grande. Entonces ahora ya tendríamos los 3 cordones y todas las fibras que entran y salen a la médula distribuidas en uno de esos 3. Mañana vamos a empezar a ver desde el cordón dorsal para allá y vamos a ver cómo están organizadas y cómo se definen estos grupos de fibras, ¿ok? Entonces, por favor, mañana, con esa ilustración en la mano y con esta ilustración en la mano, y por favor, léanse el documento para que esto sea fluido. Si no se pone bien tedioso empezar a leer uno por una las cosas. Lo que quiero mañana es solo explicar por qué las cosas van por donde van, ¿ok? ¿Listos? ¿Preguntas? Ok, bueno, nos vemos mañana entonces. Mañana la clase va a terminar temprano, o sea, de 11 a 12:30. A 12:30, va a ser un poco más corta. Ok, doctor, gracias. Dele, Doc. Ok. Gracias. Bye.